Matins de Ràdio i Salvació, en directe des dels estudis que tenim habitats a Catalunya, Barcelona. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Terra de Lleida. Buenos días, Latinoamérica. Te habla tu amigo Alex Bier, tu amigo de las ondas. Y sabes, hoy Dios me sigue inquietando. Ayer, orando al Señor por la noche, que compartí con nuestros queridos oyentes, Dios me inquietó a hablar de compasión de nuevo. Sabes, si tú ya eres cristiano, este mensaje va dirigido a aquellos que sois cristianos, ya seáis católicos, protestantes, ortodoxos. Si tú y yo no tenemos compasión por las personas, por aquel que sufre, por aquel que está enfermo, si tú sabes que alguien está enfermo de tu iglesia y no lo vas a ver al hospital, no lo visitas a su casa, realmente el amor de Cristo no está en ti. Y sabes que hay una palabra muy dura, que en aquel día cuando nos presentemos ante el Señor, unos para salvación y otros para condenación, uno solamente nos dará un repaso a nuestra vida, pero en cambio otros dirán: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y habían unos, nos cuenta Jesús, que va a pasar esto, que dice, Jesús les reprochó, les dijo: no me visitasteis cuando estuve enfermo, no me fuisteis a ver a la cárcel cuando estaba en la cárcel. Y estas personas dijeron: pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Que cuando no hicisteis a alguno de esos pequeños, a mí no me lo hicisteis. Querido oyente, querida amiga, tómatelo en serio si eres cristiano. Revísate hoy. ¿Tienes realmente compasión por tu prójimo? Porque si empiezas a dudar ahora y estás pensando, wow, pues no. Espero que tengas un corazón humilde en esta mañana. Yo esto lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida cristiana. Yo no era así. Ahora Dios ha puesto mucha compasión en mí. Al leer el Evangelio y también el tiempo que he estado asistiendo a Hillsong, pues también en la manera que se predica allá, ¿no? Que dicen: ven tal como eres. Ahí van personas que vienen del mundo, ¿verdad? Y vienen con sus tatuajes, vienen con sus piercings. Y allí no hacen a nadie afuera, nadie. Todo el mundo entra con sus pantalones rotos, algunos con sus pelos de punta, algunos con sus pelos de colores, ¿verdad? Y tienen cabida, porque Jesús era así. Jesús no rechazaba a nadie. No rechazó al leproso. Se dejó tocar por aquella mujer, aquella prostituta. Y es que cenó en casa de un estafador. Todo el mundo decía: pero ¿cómo va a casa de este pecador? Es que Jesús viene a buscar a ti que estás perdido. Y mira qué palabra más increíble. Ayer me vino a la mente, me vino a mi corazón, Dios lo puso, la parábola del buen samaritano. Aquí se acerca un experto en la ley, seguramente amaría a Dios, pero no había nacido de nuevo. En Lucas 10, versículos del 25 al 37. En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Y mira que le dijo Jesús. Jesús iba directo al grano, como decimos aquí en España, no iba con rodeos. Seguramente tendría cariño a la hora de hablar, pero no se iba por las ramas. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero este hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿cuál es tu prójimo? Y ahora escucha esta historia increíble. A mí me encanta. Es una historia de compasión, de restaurar a una persona que estaba herida. Dice, bajaba un hombre, cuenta Jesús, a Jericó y cayó en mano de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, un levita era un cantante el que cantaba en el templo del Señor, y al verlo se desvió y siguió de largo. Y aquí viene lo más fuerte, que luego te voy a explicar por qué Jesús puso este ejemplo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. ¿Y sabes qué hizo? Pues tendrás que esperarte unos segundos porque hacemos una pausa musical y volvemos enseguida. Desde las tierras de Colombia, esa tierra preciosa, escuchamos a Alex Campos, El sonido del silencio. No quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Desde tierras colombianas, la música del increíble Alex Campos, que tiene unas canciones que te recomiendo que las escuches. Hablan de sanidad interior. Este hombre tiene un testimonio increíble que luego, un día de estos, lo vamos a poner. Esto es Mañanas de Radio y Salvación. Te habla el director y fundador de este ministerio evangelístico radial de radio y televisión, que hemos cumplido ya 7 años este mes y seguimos avanzando para traer mucha esperanza allí de provincia a Cataluña, y también está llegando esta emisora a tierras latinoamericanas como Colombia, Bolivia, México, donde hay la mayoría de oyentes desde México, Argentina, Uruguay. También algunos nos han escrito desde Estados Unidos de Latinoamérica, desde Dallas, que hay muchos latinos en Estados Unidos. Y mira qué pasó con este hombre, este samaritano que los judíos despreciaban
porque el samaritano era una mezcla de judío y de gentil. Y por eso le tienen tanta rabia. Dice que se le acercó este samaritano, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego no solamente lo dejó ahí, no, lo subió a su caballo, o solamente sea un caballo, lo llevó a un hostal y lo cuidó. Fíjate, se quedó a dormir a su lado, no dijo, bueno, como tengo dinero, lo dejo ahí y que se espabile, no. Dice que lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Dice, cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos le pregunta a Jesús? Y te pregunta a ti y a mí. Quiero que me respondas, Y me escribes a través de WhatsApp o me escribes a través de Facebook Live. Quiero tu respuesta. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Haz tú lo mismo. Querido oyente, es tiempo de reflejar como nunca el amor de Cristo. La gente está muy sola, muy desvalida, con muchas depresiones, problemas mentales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra de esta mañana, porque ha sido increíble. Señor, ayúdanos a ser como ese buen samaritano. Cuando veamos a alguien que está herido, cuando veamos que alguien está triste, deprimido, cuando alguien tenga un problema, que no tenga que comer, nosotros seamos esos dadores de comida, también de comida espiritual, de cariño, que tanto la gente necesita, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que tienen el corazón roto en esta mañana, aquellos que han sido traicionados por sus maridos, mujeres, algún líder de la iglesia, algún pastor, y que dicen ahora, ¿sabes? No quiero seguir adelante, Alex. Quiero dejar de ir a la iglesia ya. Me cansé. Me cansé de las iglesias y voy a empezar a vivir mi vida. Señor, no permitas que esas personas se aparten por un mal testimonio de alguien de la iglesia, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no tienen ganas de vivir. Aún no me escucha ahora y no se quiere levantar. O lleva tiempo sin salir de casa. Jesús, hazle ver que hay esperanza en ti. Que aquello que está roto, aquello que no tiene sentido en su vida, tú lo puedes cambiar y dar propósito a esas personas. En el nombre de Jesús, por las mujeres maltratadas, que hay muchas, que sus maridos le han dicho no vales nada, eres fea, que en ti encuentren ese amor que solo tú puedes dar, como tú dices a esas mujeres que estuvieron contigo, acompañándote por la tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y Señor, también sigo intercediendo por los enfermos. Yo sé que tú sanas. Lo sé, Señor. Yo lo creo, que estás ahora tocando cuerpos enfermos. Pon tu mano donde te duele, querido amigo, querida amiga, y créele. Sabes, a veces el Señor sana al momento, al instante. Lo vemos en los evangelios. Pero a veces Dios no sana al momento, sino que se toma su tiempo. Porque nuestros tiempos no son los suyos. Y yo no sé el futuro tuyo, ni siquiera sé el mío. Pero una cosa tengo cierta. Que Él es fiel, que Él no miente. Si ha dicho que pidamos en su nombre y nos lo dará. Y sabes, aunque Él no te sanara y sigues enfermo, Dios te sigue amando. Porque hay un error en algunas iglesias evangélicas en la cual si estás enfermo, si estás pobre, piensa que no, Dios no te ama. No te confundas, Dios sigue amándote. Acuérdate que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas catástrofes, como la 11S, la Segunda Guerra Mundial. En las cámaras de gas murieron cristianos, personas amadoras de Dios, muchos judíos amados que eran amadores de Dios, y se murieron en la cámara de gas. Y murieron en la guerra, en los bombardeos en Inglaterra, había muchos cristianos. Y Dios nos sigue amando. 2 minutos de pausa y seguimos en directo con el programa Amor Eterno.